Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Cristian Toriasi de Teología, Teología Bíblica, Teología Cristiana y Teología Arminiano-Wesleyana y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para cortar este raíz de 7 días sin levantar video, vamos a profundizar en la doctrina de la Trinidad, pero no lo vamos a hacer desde el enfoque clásico de presentar lo que es, lo que no es, aunque vamos a presentar algunas objeciones y sus rebates, vamos a rebatir esas objeciones, pero en esta oportunidad quiero ofrecerte la doctrina bíblica cristiana desarrollada por la iglesia, pero con una fuente clara en las escrituras de la Trinidad como doctrina esencial para la vida cristiana. Sí, la doctrina de la Trinidad como doctrina esencial para la vida cristiana. Antes de profundizar, te animo a que si no sos parte de este video, te suscribas porque es gratis, no tenés que dar nada. Y si te gusta este video, llegás hasta el final, te animo a que pongas un like. Por favor, pon un like y si querés comentarlo, comentalo con toda libertad y amor y respeto, ¿sí? Así que vamos a comenzar con este video acerca de la doctrina de la Trinidad, pero como una doctrina esencial para la vida y crecimiento del creyente. Bien, ¿por qué es esencial? Porque la doctrina de la Trinidad entra dentro de ese conjunto que no podemos alterar de doctrinas bíblicas dentro de la teología, ¿no? Y menos dentro de la praxis de la teología. Porque de la doctrina de la Trinidad vienen las otras doctrinas, las cuales nosotros vamos a tener que tener como inalterables. Por ejemplo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la salvación solo por la fe en la gracia de Dios y en el obrar del Espíritu Santo, y ahí tenemos la doctrina de la Trinidad, pero vamos a profundizar un poquito más adelante. El tema de la iglesia, sí, la iglesia, porque Cristo cuando transforma a las personas, no las transforma solo individualmente, sino que en la Escritura tenemos con claridad que se forma la comunidad mesiánica, se forma el cuerpo de Cristo, se forma la entidad que es la iglesia, la nueva comunión de la fe los unos con los otros, o sea, la fe en Cristo, pero no como una religión que nos unimos por esa religión, no, por la fe en Cristo en el amor, y ahí interviene la Trinidad, ya sea como ejemplo y también activamente en la vida de la iglesia. Así que vamos a ir para ese lado, vamos a proponer a la doctrina de la Trinidad. Quiero darte una nueva perspectiva. No es muy nueva, pero una perspectiva tal vez novedosa a la que tal vez estabas acostumbrado o acostumbrada acerca de la Trinidad. Pero antes vamos a despejar algunas objeciones acerca de la Trinidad. Hay algunas objeciones, obvio, hubo planteos heréticos en los primeros siglos de la iglesia que incluso se han perpetuado desde sectas y grupos que no aceptan la doctrina bíblica de la Trinidad, como los unicitarios, los testigos de Jehová, que son arrianos, sí, que Arrio decía que Jehová el Padre es Dios y y Jesús, el Hijo de Dios, es una especie de Dios inferior, ¿sí? Es Dios pero no es Dios, ¿no? Entonces eso
no es lo que dice la Escritura, ¿no? Y los unicitarios que dicen que Dios es uno y que el Hijo es la encarnación del Padre, pero no es Dios el Hijo en sí, y el Espíritu Santo es la manifestación del Padre, pero no es Dios, y la manifestación del Hijo, pero no es Dios, porque el único Dios, porque hay un solo Dios indivisible, que es el único Dios verdadero, ¿no? Entonces, que es Jesús, pero, o sea, puede tener distintas facetas. Pero yo lo que quiero ver ahora son las objeciones que vienen desde la misma escritura, ¿no? Que tal vez usan algunos de estos grupos. Por ejemplo, la doctrina bíblica y cristiana de la Trinidad contradice el monoteísmo, ¿no? Esto lo podemos ver no solo dentro del contexto cristiano religioso, sino también dentro de, otros contextos, ¿no? Desde la crítica que viene del secularismo, de los historiadores, de los ateos, ¿no? Que dicen que la Trinidad, o por ejemplo el Islam, que critican al cristianismo diciendo que nosotros adoramos tres dioses porque en realidad hay un solo Dios, ¿no? Desde ese monoteísmo monolítico que tiene el Islam. Bien, la doctrina de la Trinidad, vamos a afirmar con fuerza, la doctrina de la Trinidad no es la creencia en tres dioses, en tres divinidades, ¿sí? No es el triteísmo, no. No es la creencia en tres dioses o tres divinidades, sino que un solo Dios, una esencia divina, pero tres personas distintas. Ese solo Dios es tres personas distintas. No es lo mismo decir que son tres dioses, y esto no es un problema de semántica, es un solo Dios. Nosotros los cristianos que tenemos la fe ortodoxa, bíblica, desarrollada por la Iglesia a lo largo de los siglos, creemos en un solo Dios, no en tres dioses, pero ese solo Dios es Padre, a la vez no la manifestación, sino que es el Padre, también está el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estas tres personas, dentro del contexto de la doctrina bíblica cristiana, comparten la misma naturaleza y esencia divina y coexisten eternamente. Después vamos a profundizar en esa coexistencia. Es una forma de monoteísmo complejo que busca explicar la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la multiplicidad en la unidad, ¿sí? La multiplicidad en la unidad, tal como lo vemos, por ejemplo, en el Shema, que en el Shema tenemos al Dios que es uno, pero esa unidad viene en la multiplicidad o en la pluralidad, ¿sí? Entonces, no es uno de una sola persona, sino que es uno que contiene a varias personas. Obviamente, esto no lo podemos verificar en el ámbito nuestro. Esto va más allá. No hay ningún ser humano que sea tres personas y una esencia humana. Obviamente eso va más allá de lo que nosotros podemos experimentar, pero está claramente revelado en las Escrituras por nuestro Señor Jesucristo y por aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bien, otros pueden llegar a decir, bueno, la doctrina de la Trinidad es muy compleja y contradictoria. Respuesta, no implica, no implica el hecho de que para nosotros sea un misterio, algo que no podemos
entender por ahora. En algún momento, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, del Dios Trino, lo vamos a entender, pero ahora no. Ahora, como dice el apóstol Pablo, vemos la revelación por espejo, ¿sí? Vemos la revelación por espejo. Entonces, ahora no lo podemos entender. Pero eso no significa que porque no lo podemos entender ahora, sea incomprensible y menos que menos contradictoria. No, la doctrina de la Trinidad no es incomprensible ni contradictoria. La Trinidad es una forma en la que los cristianos intentamos expresar la revelación que hace Dios de su propia naturaleza. Obviamente, admitiendo que hay en nosotros una incapacidad de entenderlo plenamente, pero eso no significa que sea incomprensible y menos contradictorio. Otra objeción, y esto lo vemos mucho en los ateos, en los secularistas, en los históricos críticos, que la Trinidad es una invención de la Iglesia y que no está respaldada en la Biblia. Incorrecto. Aunque la palabra Trinidad no es bíblica porque es un desarrollo posterior de la Iglesia y eso no está mal, la Iglesia puede desarrollar sin apartarse de la fidelidad de lo revelado en la Escritura porque siempre va a ser fuente y base de toda la verdad cristiana, la Escritura. La Iglesia puede hacer un desarrollo teológico. Ahora, si ese desarrollo nos aparta de la Escritura, entonces ese desarrollo teológico está mal. Es incorrecto. No podemos, por ejemplo, deificar a María. Podemos hacer, por ejemplo, en el caso de María, podemos hacer una esquela teológica de lo que es María, lo que representa María para el creyente, para la Iglesia, como ejemplo, como una mujer santa, pero no podemos ir hacia un desarrollo teológico antibíblico haciéndola a María igual a las tres personas de la Trinidad. No, de ninguna manera. Entonces, volviendo al tema de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, sí se encuentra la esencia de lo que es la Trinidad, ese desarrollo teológico, se encuentra en las Escrituras o tiene una base muy fuerte en la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos allí en la fórmula bautismal de Mateo capítulo 28, vemos allí la aparición de la Trinidad, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente hay un montón de pasajes donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Menos la coma juanina, que es espuria. No está equivocada en sí lo que propone, pero es espuria porque al parecer Juan no escribió eso, ¿no? Entonces por eso es espuria. Después tenemos la última objeción: la Trinidad es una forma de politeísmo encubierto, ¿no? Esto es la acusación que hace, por ejemplo, el Islam. El Islam dice, ustedes son politeístas. ¿Por qué? Porque creen en tres dioses, ¿no? Y lo encubren, lo visten de teología, de desarrollo filosófico, de Biblia y quieren enmascarar una especie de culto a tres dioses. Bien, no es así. Aunque hay similitudes con el politeísmo en la Trinidad, y esto es de forma muy superficial, hay que destacar que en el cristianismo se cree en un solo Dios, somos monoteístas, hay un solo Dios. La Trinidad no implica que se adoran tres dioses. Otra vez, el triteísmo es una herejía. El arrianismo, que son tres dioses, es una o dos dioses, porque muchos arrianos no reconocen al Espíritu Santo como Dios, es una herejía. Entonces, en la doctrina de la Trinidad,
Bueno, y también nos acusan de politeístas los unicitarios, ¿no? Pero en la doctrina de la Trinidad, la adoración de un solo Dios, perdón, la adoración es a un solo Dios que es tres personas. Y estas tres personas están en una única esencia divina. Bien, ahora sí, vamos a profundizar en la doctrina de la Trinidad como una doctrina fundamental para la vida del creyente. Después vamos a ver en otra oportunidad el desarrollo de la doctrina, ¿no? El desarrollo teológico de la doctrina en la historia de la iglesia, ¿no? En la historia de la teología. Bien, vamos a ver desde lo que se llama como la Trinidad económica, es decir, la relación de la Trinidad entre ellos, las tres personas, y con nosotros. ¿Sí? Por eso se llama la Trinidad económica, reducida. ¿Sí? Bien. En primer lugar, tenemos que entender que hay una distinción de las personas de la Trinidad indicando su personalidad. Juan 8:42. Juan 8:42. Lo voy a leer. Tengo que ser más rápido, pero no voy a dejar de leer la Biblia como libro. Juan 8:42 dice. Acá. Dice. Jesús les dijo. Si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Así que acá tenemos la prueba contundente de parte de Jesús que Él viene de Dios. No viene por su cuenta. Jesús no es una entidad única, sino que Él es parte de la divinidad. Él es Dios, ¿sí? No es un Dios aparte, sino que viene del Padre. Vamos a ver que en la doctrina de la Trinidad se entiende que el Padre engendra al Hijo eternamente. No lo engendra en un momento específico, porque no hay momento específico para Dios. Dios existió siempre, ahora y por la eternidad. Ahora, el Hijo existió en el Padre, por eso vamos a ver esta distinción en las personas, se dan también, o proponen una distinción de, podríamos decir, de una manera para entenderlo, de rangos. Y otra vez, aclaro, aunque utilizo esta palabra rango que implica que uno es superior y el otro es inferior, las tres personas que conforman al único Dios son iguales en el sentido de esencia. Son igualmente eternas, igualmente todopoderosas, igualmente omniscientes, igualmente omnibenevolentes, omnisapientes, igualmente omnipresentes, igualmente santas e igualmente amor. O sea, no hay distinción de esencia, pero hay distinción de personas. Entonces, al haber distinción de personas, tenemos a el Padre, que es el que engendra al Hijo y es la fuente del cual procede el Espíritu Santo. ¿Sí? Espero que se entienda bien esto. Porque esta es la base para entender el eje por el cual funciona la unión en la Trinidad. Y no es solo porque tienen la misma esencia divina, sino porque
proceden del Padre y hay una relación, es una relación de comunión entre las personas de la Trinidad. Por eso podemos afirmar que la doctrina de la Trinidad es esencial para la vida cristiana. De ahí deviene la comunidad de amor en la que el cristiano debe vivir. De ahí viene la salvación que nos hace a nosotros cristianos, ¿sí? Por Jesús, por el Padre, o sea, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Bien. Después tenemos Juan 14, 26, que habla también de la distinción. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador o Paracleto en griego, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Después vamos a tener en cuenta este texto porque nos habla de la relación de amor que hay en la Trinidad. Bien, entonces decimos que podemos llamar Trinidad económica porque hace referencia a la revelación de Dios en sus personas, el único Dios, ¿no? Entonces tenemos el Padre, que es Dios sobre nosotros, el Hijo, que es Dios sobre nosotros, y el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Perdón, es Dios con nosotros el Hijo, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Entonces el Padre es Dios sobre nosotros, el Hijo es Dios con nosotros, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Entonces ahí hay distinción de las personas, pero la misma cualidad o esencia, que los tres son el único Dios. Bien, este concepto teológico de la Trinidad económica refiere a la forma en que las tres personas que conforman la Trinidad interactúan y se relacionan en cuanto a la obra de la salvación, ¿no? Y ahí es donde comienza la esencialidad de la obra, de la doctrina de la Trinidad para con nosotros. Bien, hay un término que se puede describir cómo es la relación mutua entre las personas de la Trinidad, que se conoce como pericoresis, ¿sí? Pericoresis. Bien, la pericoresis implica que las tres personas que hacen al único Dios están en una relación de amor y comunión tan única y perfecta que incluso permitiendo cierta jerarquía, hace que no haya diferencias en cuanto a la comunión y amor que hay entre las personas que conforman al único Dios verdadero. La palabra pericoresis significa danza en torno, lo que nos da a entender una imagen de movimiento y flujo entre las personas que conforman al único Dios. Hay un flujo de movimiento de amor en las personas de la Trinidad. Esta relación, cuyo eje es el amor, la vemos en varios textos de la palabra. A ver. A ver. Bueno, acá lo teníamos.
Bien, por ejemplo, a ver, en la relación del Hijo con el Padre vemos el eje del amor. Allí en Juan capítulo 15, versículo 9, dice, como el Padre me amó, también yo os amé, permaneced en mi amor. Dice el verso 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces acá tenemos que el eje por el cual la Trinidad se mueve es el amor. Y Jesús dice que por ese amor que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre, es decir, la permanencia del Hijo en el amor del Padre y el incesante amor del Padre hacia el Hijo, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nosotros debemos en ese amor, en el amor de la Trinidad, amarnos los unos a los otros y permanecer en ese amor. Después, allí en el capítulo 14, 23 de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y por el contrario, verso 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces acá tenemos el centro por el cual la Trinidad se mueve, ¿no? Esta danza de amor, confluir en el amor el uno hacia el otro. Y de ahí viene el mandato en que nosotros nos amemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman y mantienen y permanecen eternamente en ese amor. Por eso, vuelvo a repetir, la doctrina de la Trinidad es esencial para la vida del creyente, porque el amor es la esencia de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace en nosotros y para con nosotros. Y ese amor solo puede estar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trae el amor del Padre y el Hijo a nuestra vida y nos ayuda y nos da la posibilidad de permanecer en ese amor. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios sobre nuestras vidas. Bien. Vamos a profundizar un poco en esto. La Trinidad revela, como dijimos, una realidad de relación y amor, de relacionamiento en comunidad. No es uno, son tres personas, pero un solo Dios, pero hay Dios, podemos decir, es comunidad en amor perfecto. Entonces, la Trinidad nos muestra la realidad de relación y amor intrínseco en la naturaleza divina, las tres personas que conforman al único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
existen en una comunión perfecta y eterna. Esta relación de amor mutuo nos muestra el modelo de amarnos los unos a los otros y que de ese amor deviene la verdadera comunión. No es por la doctrina, no es por la afinidad teológica, no es por los siglos que han pasado, es por el amor. En esto conoceráis que sois mis discípulos, dijo Jesús, cuando se amen los unos a los otros. Otro ítem que nos relaciona y nos lleva a la Trinidad como doctrina fuente para nuestra vida cristiana, para nuestro andar con Dios y con el prójimo, es la humildad y la adoración que deviene de la Trinidad. La comprensión de la Trinidad como misterio nos recuerda la humildad de nuestra posición como seres humanos frente a la grandeza y a la profundidad del único Dios verdadero, que es tres personas. Nos invita a adorar a este Dios único que es tres personas de una manera trascendental a nuestra comprensión y nos desafía a reconocer nuestra dependencia y por ende nuestra limitación, ¿no? Y acá está el ejemplo, o no el ejemplo, sino el tema de la humildad. Nadie puede exigir a otros una manera de vida si no la vive. O sea, Dios puede ser humilde si nos exige adoración a nosotros y nos pide que seamos humildes los unos para con los otros, que veamos bien nuestra posición, nuestras limitaciones, bien, porque en la Trinidad también se manifiesta esta humildad y esta unión de amor. La humildad y el amor, o sea, la humildad se manifiesta en ese amor mutuo que se dan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa intersección que hay en la Trinidad, ¿no? El amor profundo del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre, del Padre al Espíritu Santo, del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Hay algunos ejemplos acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, Jesús Juan 8, verso 29, dice, el que me envió está conmigo, o sea, el Padre. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hay un montón de pasajes en el libro o el Evangelio de Juan en los cuales muestran a Jesús diciendo que la doctrina que él predica no es su doctrina, sino la del Padre. Jesús siempre está glorificando al Padre. Jesús siempre está exaltando al Padre. Jesús dice también en el Evangelio de Juan, yo no vine en mi propio nombre, vine en el nombre del Padre. El que me acepta a mí, acepta al que me envió, dice Jesús, parafraseando, ¿no?, el texto bíblico. Nunca Jesús se autoglorifica. Es más, en el momento más duro y difícil, cuando él sabía que estaba cerca de la crucifixión, él no dice, Padre, glorifícame, sino que él dice, Padre, glorifica tu nombre. Es decir, que Jesús está diciendo, mi vida glorifique a mi Padre. Y eso nos tiene que pegar a nosotros. Porque una de las cosas que impiden la victoria en la vida cristiana es la soberbia, el egocentrismo, la vanidad, yo y nada más que yo. Pero en la doctrina de la Trinidad, que es esencial para nosotros, vemos el amor humilde que hay
y la relación de amor en humildad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, el Padre también exalta al Hijo. Por ejemplo, en la transfiguración, a ver, la transfiguración, acá está, la transfiguración, vamos a leer el relato que da, a ver, Lucas, capítulo 34. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Versículo 34, pero es capítulo 9, versículo 34. Dice, y diciéndole estas cosas, estaba hablando Pedro, apareció una nube que los cubría con su sombra, y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué? Porque de la nube vino una voz que decía, este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. ¿Quién está hablando acá? El Padre. ¿A quién está exaltando? Al Hijo. ¿Se está exaltando la persona del Padre a sí mismo? No, está exaltando al Hijo. Acá tenemos la doctrina de la Trinidad como esencia para nuestra vida cristiana. Como dice el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, dice Pablo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde viene este entendimiento del apóstol Pablo de la relación en la iglesia los unos para con los otros? Del impacto del único Dios verdadero por medio de Jesucristo en la persona del Espíritu Santo, en Pablo y en todos los escritores bíblicos. Y en nuestra vida hoy también. La vida de humildad. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque la relación de amor en la Trinidad es una relación de humildad donde cada persona exalta al otro. Ahora tenemos el caso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, volvemos a Juan, este pasaje es más conocido, Juan 16, 13. Dice, vamos para tener contexto el 12, dice, 16, 12 en adelante, dice, Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará, fíjense lo que dice acá, no hablará por su propia cuenta. Otra vez, el Espíritu Santo hace lo mismo que Jesús. Él no habla o no viene en su nombre por su propia sabiduría o para exaltar su propia persona, sino que hace lo mismo que Jesús. ¿Qué hace él? ¿Qué hace el Espíritu Santo? No hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. ¿Y de quién hablará? ¿A quién exaltará? El Hijo, vimos, exalta al Padre. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió, dijo Jesús. Ahora, Dios, el Padre, dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado o escogido,
a él oíd. ¿Y qué dice del Espíritu Santo Jesús? Verso 14. Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a glorificar al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Y fíjense cómo acá entra toda la Trinidad en lo que Jesús está explicando acerca del Espíritu. Fíjate, el verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Cómo acá el Señor metió el concepto de la Trinidad para que los discípulos lo pudieran entender. El Espíritu Santo habla solo de lo que es de Jesús y glorifica al Hijo. Y hay otro texto que habla que procede del Padre también y glorifica al Padre. Pero acá específicamente en su accionar de guiarnos, de pastorearnos a nosotros, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y habla todo lo que escucha del Hijo para bendición nuestra. De la misma manera que Jesús tiene todo lo de su Padre y por eso toma lo que es de Jesús, que es del Padre, el Espíritu Santo, y nos lo muestra o revela o nos da a nosotros. Fíjense cómo otra vez la doctrina de la Trinidad se convierte en una doctrina esencial para la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nos demanda la palabra que vivamos en amor y humildad, considerando al hermano, al prójimo, como dice Pablo, superior a nosotros mismos. Como el Hijo considera superior al Padre, el Espíritu considera superior al Hijo, y el Padre y el Espíritu el Padre y el Hijo exaltan al Espíritu como el único que puede estar en nosotros para llevarnos todo lo que es del Padre, que es del Hijo y también del Espíritu Santo. Bien. Creo que hasta acá está bien. Como te digo, es una doctrina muy profunda y podemos sacar muchas cosas. Pero yo creo que no tenemos que tener a la doctrina de la Santísima Trinidad como en un anaquel. Ahí sí, Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendigo, algunos bendicen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oro al Padre en el nombre del Hijo, en el poder y la obra del Espíritu Santo. La salvación, la gracia la da el Padre. Todo lo que el Padre da para nosotros es a través del Hijo y solo lo recibimos a través de la persona del Espíritu Santo, ¿no? No quería dejar pasar el último texto que tiene que ver con la operación de la Trinidad en la salvación y ya terminamos. La carta a los Hebreos, creo que es el capítulo 9, si no me equivoco. Carta a los Hebreos, a ver. Acá está. Capítulo 9, verso 14. Dice, ¿cuánto más la sangre del Mesías, de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo? Fíjense que acá la Trinidad opera en la salvación. La Trinidad estuvo en la cruz allí para nuestra redención. La sangre de Cristo es la que ante Dios el Padre nos redime y nos trae justificación y la regeneración. Ahora,
de ninguna manera podía ser efectiva si no era ofrecida por el Espíritu Eterno. ¿Sí? Entonces, Jesús no podía hacer el sacrificio apto si no se ofrecía por medio del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo de Dios. Porque toda la gracia que la obra de Cristo nos facilitó, todo lo que viene del Padre, que la obra de Cristo nos facilitó, la obtenemos solo por parte del Espíritu Santo que está hoy en nosotros, que está hoy en la iglesia. Bien, esto no quiere decir porque esté el Espíritu Santo no esté Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre, ¿sí? Y el Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo está en el Hijo y en el Padre. Y a la vez son tres personas distintas. Espero que haya sido gran bendición, que sepas que ese único Dios verdadero que vos y yo adoramos, exaltamos, esperamos, bendecimos y que es fuente de nuestra salvación y vida y que nos sostiene, ese único Dios verdadero es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En singular, el único Dios, y en plural porque son tres personas. Espero que haya sido claro. Si no fue claro, decímelo ahí en los comentarios. Puedes hacerlo con toda libertad y por sobre todo respeto. Y que pueda ser de gran bendición para tu vida, ¿sí? Para que puedas tener a la doctrina de la Trinidad como una doctrina esencial para la vida cristiana. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video de Teología y Vida Cristiana.